Bueno, soy de padres chilenos exiliados. Nací en Alemania, en el exilio, y después volvimos a Chile. En Chile estudié arte en la Universidad de Chile, una de las pocas universidades públicas que van quedando, y me devolví a Alemania después de unos años con la idea de seguir estudiando fotografía, y en realidad quería hacer fotografía como reportera, gráfica. Y en algún momento encontré una foto de mis padres cuando llegan exiliados a Alemania, que decía en alemán, llegaron con maletas ligeras pero con recuerdos dolorosos. Y eran los primeros exiliados que habían llegado a Hannover. Entonces cuando vi esa foto, que mis padres no me la habían mostrado, me entró la curiosidad de saber qué había pasado con la fotografía en Chile en la dictadura, cómo habían sido los procesos, los movimientos, y postulé una beca y me la gané. Entonces empecé a viajar a Chile de nuevo, y en realidad con esa investigación ya no me dediqué a hacer fotografías yo misma, sino empecé a trabajar con archivos. El primer trabajo que hice fue con 3 fotógrafas, que es la Kena Lorenzini, la Helen Hughes y la Leonora Vicuña, que empezaron a trabajar en el 78, 79, 80, y me pasaron sus archivos. Entonces cada una tenía una mirada diferente también. Una fotoperiodista, la otra hacía un trabajo como más plástico, por decirlo así, que intervenía en la fotografía y las pintaba, que era la Leonora Vicuña, y la Helen Hughes, que además es norteamericana, estadounidense, se había casado con un chileno y también vivió el exilio con la pareja. Ella trabajó en la Vicaría de la Solidaridad, que fue un organismo de la Iglesia Católica que apoyó mucho a los que sufrieron las dictaduras, violaciones de derechos humanos. Entonces contrataron a 2 fotógrafos, que era ella, la Helen Hughes, y Luis Navarro. Entonces empecé a investigar, y con ese trabajo saqué un libro y hice una exposición, porque tenían muchos archivos que nadie había visto, que yo creo que hasta el día de hoy no sabemos cuál es el corpus de ella, porque en los 80 se robaron muchas fotografías. De hecho, por ejemplo, Luis Navarro, que es un gran fotógrafo, que para mí es como un fotógrafo humanista, cuando se descubrieron los primeros 15 cuerpos de obreros que fueron detenidos, desaparecidos y que los mataron, en Lonquén, él con la vicaría fue el primero que entró a sacar fotos, y con eso se probó que había dictadura y que había detenidos desaparecidos. Por ejemplo, ese material se lo robaron, pero él tenía algunas fotos. Entonces hay mucho material que se perdió en los años 80, entonces empezó a ser muy importante hacer el trabajo de archivo, recopilarla, ordenarla, y como los fotógrafos están vivos, preguntarles también sus experiencias, porque realmente se acuerdan de todo. Y de ahí nunca más dejé de trabajar como curadora, y siempre con investigaciones. Y bastante trabajo en archivos, o sea que me estoy metida ahí en los diarios, en las bibliotecas, en los museos. Pero muchos fotógrafos en realidad tienen el material en sus casas, porque en Chile los museos no quieren pagar por esos materiales. Entonces ellos tampoco no quieren dar ese material, porque la pasaron tan mal durante la dictadura en Chile, que dicen, bueno, ¿por qué voy a regalarle el material a un museo que más encima recibe plata? Entonces muchas veces trabajo con ellos en las casas, y el último gran trabajo que hice en tema de derechos humanos, que fue Rodrigo Rojas de Neyri, que era un fotógrafo, admirador así como de Susan Meisei, del fotoperiodismo. Tenía 19 años y era hijo de la Verónica de Neyri, comunista, estaba en el exilio en Estados Unidos, y él decide venir en el 86 a Chile, en un periodo que ya los chilenos pensábamos que la dictadura ya estaba como pasando. Por ejemplo, ya habían terminado algunas dictaduras en América Latina. Entonces uno ya sospechaba que el camino de Pinochet que era probable que se acabara. Entonces él llegó a Chile, pasó primero por Perú, después por Arica, y llegó, era alto, con 19 años andaba con 2 cámaras, y en los 80 los fotógrafos no tenían tanto acceso a los materiales fotográficos, entonces siempre sacaron fotos en blanco y negro.
Igual decir esto es como romper un poco el romanticismo que le hemos dado a la fotografía en blanco y negro en la dictadura, pero cuando tú le preguntas a los fotógrafos tenía que ver con una cuestión económica y de seguridad. Era más barato y ellos después revelaban las fotos ellos mismos y volvían a sacar las fotos en las calles. Entonces Rodrigo llegó con unas cámaras y diapositivas a colores, no sé, en blanco y negro. Entonces consideraban que él era como un espía de la derecha. Entonces lo que pasó es que él llegó y se empezó a meter en las poblaciones, en las marchas. Ya había mucho movimiento también social en esa época. Y va a la protesta nacional en julio, que eran clásicas también, ¿no? Entonces, como las protestas nacionales, y viene un camión de militares, 33, y lo queman vivo, a él y a Carmen Gloria Quintana, y él muere a los 19 años. Fue una tragedia, o sea, todo el mundo se acuerda de haber escuchado la radio cooperativa, yo también me acuerdo de eso, que habían dicho que habían quemado 2 personas vivas, y fue una cuestión muy impactante, o sea, realmente marcó a la derecha, a la izquierda, o sea, ahí ya habían matado profesores y todo, pero a él lo quemaron vivo y murió. Entonces fue como muy fuerte y yo me quedé con la idea y después de 27 años me atreví a preguntarle a su mamá y me dijo, bueno, llevo 27 años esperando que alguien me pregunte sobre el archivo de mi hijo y hicimos el trabajo de archivo, ella vive en Estados Unidos, entonces mandó el archivo, hicimos el trabajo de investigación, que no es tan fácil porque cuando los artistas están muertos, tienes menos información y además era muy joven. Lo extraño es que tenía 8.000 fotos en colores, en blanco y negro, de Perú, de Arica, de Estados Unidos, de Canadá, o sea, mucho material. Era realmente un fotógrafo muy joven pero muy inquieto y logramos hacer una exposición y causó, yo creo, igual impacto porque fue la primera vez que yo sentí que llegó gente que no era el mundo del arte o la fotografía, sino gente ligada a los derechos humanos que sabía de la historia pero que no sabían que él era fotógrafo. Y a la mamá le sirvió como una herramienta de lucha porque el caso todavía está abierto. Y bueno, y el caso va a seguir abierto porque ningún gobierno va a culpar a los asesinos de Rodrigo Rojas de Neyri. Así que ese trabajo me lo pidieron en varias partes, incluso se mostró en Canadá, o sea, porque fue un emblema. Y trabajé casi 10 años básicamente investigando temas sobre memoria, derechos humanos, fotografía. Entonces también empecé a trabajar con Claudio Pérez, que también muchos fotógrafos en la época no eran fotógrafos de carrera. Muchas veces eran amateurs, pero era la herramienta de resistencia, como decían ellos, para poder manifestar lo que estaba pasando en Chile en esa época. Entonces un caso fue Claudio Pérez, que empezó en el 82 a sacar fotos, igual que la Kenan Lorenzini, que necesitaban hacer cosas, entonces empezaron a sacar fotos. Claudio Pérez fue también como un reportero de la calle, muchas fotografías clásicas también, que todo el mundo conoce, que como, no sé, toda la policía parada, entonces va caminando a alguien, hay una paloma, ¿no? Como, hay otros también como Álvaro Jope, y un trabajo que fue muy interesante fue el de la Inés Paulino, que es una brasileña que llegó antes del golpe con Allende, llegó el golpe militar al 73 y se quedó en Chile, y a finales de los 70, 78, 79 empiezan a crearse las revistas de izquierda. Hubo muchos años que no hubo una plataforma para la izquierda de imágenes, de panfletaria, ¿no? Como fueron los años más duros, donde más gente desapareció, exiliaron. Pero la Inés trabajó en un diario Análisis y sacó muchos retratos. Pero cuando ella tiene un archivo de 60.000 fotografías, yo alcancé a ver 5.000 y tenía las fotos, pero de todo, de la izquierda, de la derecha, de Jaime Guzmán, que era, por ejemplo, el que había armado toda la constitución de Pinochet. Y unas fotos tan chistosas que Jaime Guzmán estaba detrás de una mesa sacando una silla. Nadie en la vida había visto a Jaime Guzmán así, siempre fue un tipo que nos dio miedo y después en los 90 lo mataron. Y tenía fotos de, no sé, de Nicanor Parra, de Donoso, que eran escritores, pero fotos cotidianas. O sea, Donoso, por ejemplo, un escritor chileno que estaba sentado en la mañana en el patio con pijama.
y fotos así como de la bohemia, y tenía un material muy importante que es de Enrique Lihn, que es un cineasta que también murió, que hizo unas películas muy raras, así como unos happenings, y tenía todas esas fotos. Entonces ella tenía un material como de la vida cotidiana en los 80 y tenía fotos de ambos lados, porque la revista trabajaba, bueno, era una revista de izquierda, pero igual le sacaban fotos a los senadores de derecha, fotos de Pinochet, no sé. Entonces tenía un material increíble, y eso es lo que pasa, que todavía falta investigar mucho y aunar un poco los criterios o lo que fue el trabajo de los fotógrafos en los 80. Pero el trabajo de derechos humanos es un poco difícil, cuesta asimilarlo, es difícil mostrarlo, cuando tú entrevistas a los fotógrafos son episodios dolorosos. Yo, siendo hija exiliada, también es difícil porque entra mucho la historia personal también, y entonces en algún momento decidí trabajar menos con temas de derechos humanos, porque te cuentan cómo estuvieron las torturas, que estuvieron presos, y además te das cuenta que no hay políticas públicas en temas de derechos humanos en Chile, y que todavía está muy enfocado en que yo soy de izquierda, entonces me interesa el tema, pero yo soy de derecha y no me interesa, y en realidad debería ser un tema que a toda la gente le debería interesar, que es un tema de país, de construcción histórica, y no, a esta altura ya no es una discusión de qué lado funciona mejor. Entonces algunas veces uno siente también que uno hace un trabajo, pero que después no le llega a la sociedad, o que no se arman discusiones importantes, y después el Estado menos. ¿Ya? O sea, ahora Sebastián Piñera sacó las platas para el área de derechos humanos, entonces uno no entiende, estamos en el 2019, tenemos un presidente, aunque sea de derecha, ¿por qué él va a borrar la historia de Chile? Entonces empecé a trabajar con artistas visuales que, aunque hagan un trabajo crítico, igual tienen otras dinámicas también, y ahí logré combinar fotografía con artes visuales, con otro tipo de investigaciones, porque además también la fotografía en Chile es como solamente la fotografía, entonces yo no quiero exponer en los museos esas discusiones de los 70, que ya, como yo decía, oye, ya, o sea, esto ya se discutió hace tiempo. James Nahuel expone en los museos, hasta él como fotoperiodista no está discutiendo si no puede estar en los museos o en los centros culturales. O Wolfgang Tillmans, que fue fotos grandes, pequeñas, ¿me entiendes? O sea, ya en los 90, 70, la Marta Ross le hablaba de estos temas. Entonces los empecé a mezclar con artistas visuales que trabajan con YouTube, con animaciones, con internet, distintos soportes finalmente, que igual tienen que ver con la imagen, pero que abarcan otras temáticas, y ahí uno empieza a entender mejor la función del arte, cómo operaba la fotografía, y cómo básicamente la dictadura nos dividió épocas en que es difícil hablar. Yo creo que todavía no hemos logrado hablar de la fotografía y el arte, ¿no?, en su continuidad en Chile. Porque además el arte vanguardista de los 80 era el CADA, que hacía como performance, entonces tiraban de los aviones postales o entregaban la leche a las poblaciones, pero al mismo tiempo el Frente Patriótico Manuel Rodríguez, que eran como unos guerrilleros, robaban un camión de pollo, hay un video muy chistoso, y fueron a las poblaciones y botan los pollos, y llega la gente a las poblaciones a decir: quiero el pollo, y de repente sale un tipo con un arma y como con un bolso así de Adidas: somos del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, y esto es un homenaje a Sandino, y tú quedas así como... Entonces estaban, claro, el CADA y el Frente Patriótico Manuel Rodríguez, que hacían estas acciones. Y bueno, así está Eugenio Did con sus postales, pero durante muchos años nos quedamos con la idea del arte, de la fotografía de la dictadura. Ahora creo que se ha empezado a abrir, y hay ya los artistas más jóvenes no les interesa tanto el tema de los 80, menos, y de los 90 tampoco, entonces ya empezaron a usar otros medios, y se ha diversificado un poco el tema del arte, y igual seguimos siendo políticos, medios negros, depresivos,
pero ya es diferente. Pero todavía faltaría como dialogar, hacer como estos diálogos, ¿no? Atreverse como poner a alguien de acá y allá y ver qué pasa. Lo más difícil en las curadurías es generar esta relación con el público, ¿no? Porque también uno puede ser súper abstracto en las cosas que uno piensa. Y la verdad es que también en la curaduría, en las investigaciones, yo como hago mucho trabajo político y he sido varias veces censurada, incluso públicamente, por un ministro, porque pienso que el arte igual habla y hay cosas que a la gente le interesa. De hecho, tenemos en América Latina grandes historias de grandes locutores, de grandes pensadores, grandes movimientos sociales, más que en Europa incluso. Entonces lo más difícil siempre es preguntarse si el objetivo que uno tiene logra llegar al público. Como mi idea siempre son la utopía, como la utopía en el sentido de decir, ya, por ejemplo, hicimos una exposición sobre la migración, pero la migración pensada no desde el haitiano negro que llega y que te roba el trabajo, sino como hoy día yo soy una migrante en Uruguay, pero por una semana, y genero algo de identidad en el lugar, pero después yo me devuelvo a Chile, o te enamora. Entonces ahí era la pregunta, ¿vamos a lograr que el público entienda que en el fondo todos somos inmigrantes? ¿Lograremos desde el arte hacer que la gente reflexione y que en realidad encuentre que es bueno que tengamos inmigrantes y que da lo mismo que color, tamaño somos? ¿O porque hablo mal castellano o hablo, no sé, mal inglés o alemán, lo que sea? Esa es siempre la pregunta que uno se hace, o por lo menos yo. No, la verdad, sinceramente, no me interesa el mundo del arte como tal, porque yo sé que nosotros reflexionamos, que todos leemos los mismos textos, que pensamos realmente que todo el mundo se leyó un Benjamin, que todos estamos a favor de los homosexuales, del homosexualismo, del aborto, ¿no? Son temas que realmente yo no lo tengo como asumido con la gente como junto y con las exposiciones que uno hace. Pero me interesa más la sociedad porque las últimas reflexiones que me hago en torno a las exposiciones es, muchas cosas el Estado no las soluciona, no, ni siquiera hablo de los gobiernos, el Estado que se comprometió con una constitución a darte derecho a la educación, a la salud, no sé, a vivir bien, no te las da finalmente. Y después está el mundo de la academia que investigan, pero tampoco eso no llega a la sociedad. Estoy hablando de la señora que camina, que va a tomar un café. Entonces me pregunto si nosotros en el mundo del arte, con las curadurías y las exposiciones, seríamos un buen puente entre estas dos cosas. Porque yo uso mucho material intelectual de la academia y también de lo que hace el Estado, que tienen algunas veces estudios, pero que no los usan. Entonces, por ejemplo, me hago esa pregunta, ¿seríamos capaces desde el arte de ser un puente y acercarnos a la sociedad? Igual es una idea utópica, pienso que no, pero sigo pensando que sí, como esta exposición de Ignacio, donde nos preguntamos si tenemos el derecho a la vivienda. ¿Nos hemos preguntado qué es el derecho a tener una vivienda? ¿O dónde vive el inmigrante? ¿O cómo ha sido la historia de la vivienda en los últimos años, las décadas, desde el 60 en adelante? Haciendo esta exposición con él, investigando el programa de la Alianza para el Progreso que impulsó Kennedy en el año 61, lo mostró por primera vez acá en Punta del Este, donde él quería dar plata a los países de América Latina en la reforma agraria, educación y vivienda, pero más hablado sobre la reforma agraria para poder acallar, ¿no?, a los campesinos, para que no eran revoluciones como en Cuba, y se me había olvidado que existía el Che. Y de repente lo veo que fue el único que dijo en esa asamblea, delante de los Estados Unidos, dijo, no, nosotros no queremos recibir esa plata, y fue medio visionario. Entonces, la idea es, ¿de qué manera nosotros logramos que la gente reflexione? ¿Basta con un área de educación, con la mediación? ¿Basta con que yo haga charlas? ¿Cómo? Creo que esa sería la pregunta. Me pregunto, como muchas veces finalmente las exposiciones son para los artistas o para un cierto sector nomás. Las bienales o los museos también.
no sé si mi idea cuando hago las curatorías, las investigaciones, es lograr llegar a otro público y que ese público, aunque sean uno o dos, piensen en algo. Y creo que hay artistas que lo logran más, que llegan más, como la Regina que estuvo acá exponiendo. Son artistas muy potentes, entonces donde van a exponer generan cuestionamientos muy importantes. Pero eso habría que reforzarlo en todos los sentidos.